Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos. Quiero hoy iniciar esta conferencia de prensa con un tema que quiero abordar desde este momento y poner muy en clara mi posición. El día de hoy salgo mencionado en por lo menos 2 periódicos nacionales como un senador que de alguna forma tuvo relación conmigo el procesamiento de la reforma energética. Un dicho atribuido a Emilio Lozoya. Primero quiero decirles que fui coordinador del grupo parlamentario del PRD y como coordinador del grupo parlamentario del PRD tuve una posición de estar en contra y combatir la reforma energética. Tanto en comisiones, en su discusión en comisiones, como en el pleno. Cuando se trató de la reforma constitucional y llegó al pleno, yo estaba en estado de gravedad, pero desde donde estaba mantenía contacto con mis coordinados, senadoras, senadores coordinados, para sostener una posición en contra. Eso fue en diciembre de 2013. Para julio y agosto de 2014 se discutieron las leyes secundarias de la reforma energética, todas las leyes secundarias. Y se empezaron a discutir la integración de los órganos. El grupo parlamentario del PRD y yo como su coordinador estuvimos y votamos en contra. Fue público. Fue una posición inclusive de ruptura para nosotros, con todo el ambiente político de nuestro grupo parlamentario, con el resto de ese ambiente político. Yo no tuve nunca como senador ninguna plática, ninguna entrevista con Emilio Lozoya. Nunca lo visité, nunca tuve ninguna plática, ninguna entrevista, ni personal ni telefónica. Jamás lo visité en sus oficinas de Pemex. Jamás me visitó en las oficinas, en mis oficinas del Senado de la República. Jamás. Nunca. Nunca instruí a nadie para que en mi nombre hiciera algún contacto con él. Jamás. Lo quiero dejar perfectamente claro. De esta circunstancia, como comenzó a correr días antes, yo fui informado ayer en la tarde. Y lo que se atribuye en ese dicho, es que allá en el mes de marzo, en un viaje internacional en el Reino Unido, hubo un contacto entre Emilio Lozoya y yo, en donde Emilio Lozoya me dijo que estaba resuelto el tema de mi hermano y estaba resuelto el otro asunto. Dice Emilio Lozoya ahí que yo tuve un comportamiento de no saber qué me estaba planteando y que entonces él podía suponer que probablemente habían usado mi nombre y que yo no supiera qué es lo que había ocurrido.
¿Qué acusan? ¿Qué señalan? Que un asesor mío, sin mencionar el nombre, ni su descripción física, habló a las oficinas de Pemex y pidió dinero. Que cuando Lozoya le consultó a Luis Videgaray, Luis Videgaray dijo sí, accedan, y que el chofer de Emilio Lozoya citó a mi asesor afuera del Senado en la calle y ahí le entregó $1,000,000. Que ese supuesto asesor mío iba borracho y que como la petición era de $1,500,000 y se dio cuenta que era $1,000,000, se enojó y se molestó. O sea, el mismo Lozoya dice en ese dicho cuestionable, que conmigo no trató, que nunca habló conmigo, que cuando inclusive se me lo refirió, yo hice muestras de no saber nada y que entonces probablemente hayan usado mi nombre. Yo no instruí a nadie de mi oficina, nunca de mi oficina hablamos a la oficina de Emilio Lozoya. Nunca. Así es que desconozco los motivos por qué haya surgido esto. Desconozco qué de real tenga que haya habido alguien que se haya hecho pasar como mi asesor para pedir algo, si es que haya sido cierto, que lo dudo, lo niego. Por eso digo, yo nunca entablé ninguna plática con Emilio Lozoya, ni instruí a nadie para hacerlo. Así es que estoy limpio. Nunca acudí a ninguna oficina, ni nunca el Peñato, cuando yo fui senador, me dio ninguna cantidad de dinero. Nunca, jamás, por ninguna participación de mi grupo parlamentario o mía en el Senado de la República. Nunca. Estoy limpio, poblanas y poblanos. Estoy limpio y cualquier imputación que me hagan, la voy a aclarar. Gracias por escucharme. Estoy limpio. Soy honesto. Estoy limpio. Desconozco todo lo demás, pero yo no voy a quedarme callado ante una imputación así de imprecisa, que si un asesor que no dan su nombre, no dicen quién es, habló de mi oficina, era yo presidente del Senado en el 2015, que es cuando en una dicho confuso mencionan que pudo haber ocurrido las cosas, que alguien habló de mi oficina y pidieron dinero, que lo consultó Emilio Lozoya con Luis Videgaray, que Luis Videgaray lo autorizó, que llegó el chofer de Emilio Lozoya, que salió un borracho, que se enojó cuando recibió $1,000,000. Todo es falso o ajeno a mí. Estoy limpio, poblanas y poblanos. Su gobernador es un gobernador honesto. Gracias por escucharme.